La Gotera Podcast es una producción de Revista Grifo y Vergara 240. La temática del número de este semestre es el sin salida. Puedes revisar todos los otros números en la página oficial de Revista Grifo, revistagrifo.dp.cl. Que disfruten el capítulo. Buen día, les damos la bienvenida a La Gotera. Yo soy Matías y bueno, seré uno de sus presentadores en esta nueva temporada. Pero claro que no estoy solo, siempre está conmigo Carlos. Hola Matías, un gusto estar acá de nuevo contigo. Cuéntanos, ¿cómo estás? Aquí andamos ahí mejor que nunca y con mucho ánimo para hablar con la invitada que tenemos hoy día. Sí, yo también muy ansioso y contento por la invitada estelar que tenemos. ¿Por qué no le cuentas a la gente a quién tenemos con nosotros? Bueno, para mí es un honor presentar a Patricia Cerda y queríamos como equipo de La Gotera darle las gracias por aceptar nuestra invitación. Y así que, bueno, voy a dar algunos datos que nuestro servicio de inteligencia y la Gotera Records ha logrado sacar de Patricia. Bueno, Patricia es escritora e historiadora. En sus ficciones explora la memoria cultural chilena y latinoamericana. Ha publicado libros bajo la editorial Planeta y es celebrada por la crítica como una escritora fascinante, en palabras de Camilo Marx. Algunos de sus libros son Cruz del Sur, Luz en Berlín y del libro que estaremos hablando en este episodio, Violeta y Nicanor. No sé si tienes algo más que agregar, Patricia. Hola, primero a ustedes, muchas gracias por la invitación, me encanta estar aquí, un saludo de Berlín a Santiago. Y bueno, puedo agregar que se llama Bajo la Cruz del Sur, mi última novela, solamente eso. Bajo la Cruz del Sur, perfecto. Ahí vamos a estar corrigiendo. Bueno, sí, contarle a los oyentes que Patricia no está en Chile, no está en Santiago, sino que está en Berlín. Así que hay un desfase horario y también súper interesante. 6 horas, ¿verdad? 6 horas de diferencia. Sí, y Patricia, y antes de pasar a la lectura, ¿qué tal te has sentido por estos días? ¿Como mucho trabajo o más bien descanso? Yo estoy haciendo lo que hacen todos los escritores y escribiendo, estoy terminando una novela. Entonces Genial. la pandemia no me afecta tanto, digámoslo así, respecto a la vida social, pero sí respecto a la vida cultural. Echo de menos el cine, el teatro, sí. Sí. Sí, encontrarme con los amigos a discutir sobre literatura, sí, eso me falta. Sí, todos extrañamos eso. Y antes de pasar a la lectura, cuéntanos por favor cómo fue para ti contar esta historia de Violeta y Nicanor. Bueno, eso fue un reto que yo me puse, porque hay que decir que son nuestros íconos, ¿verdad? Son gigantes, entonces realmente es un reto. ¿Y por qué lo hice? Porque yo vi que no había nada sobre ellos, ¿ah? Eran los 100 años del nacimiento de Violeta Parra. Nicanor Parra se estaba despidiendo cuando yo empecé a escribir esto y me di cuenta que ellos nunca habían estado juntos en un libro, en ninguna investigación, ni una monografía académica, ni en una ficción, nunca, siempre habían sido vistos por separado. Entonces yo sentí que había que hacerlo y quise hacer, y me metí en esa aventura, sí. Que la cuento en el libro, ¿verdad? En el libro hay un personaje que hace como el viaje, va a los lugares donde ellos vivieron, los lugares emblemáticos, digamos así. Y entonces también lo pasé bien haciendo esa investigación, tengo que decirlo. Fantástico. Bueno, antes de pasar a la conversación en sí, que de a poco ya se está poniendo bien interesante, queremos dejarles con una lectura dramatizada de un extracto del libro Violeta y Nicanor. Así que, bueno, vamos a la lectura. Espero que la disfruten. La Gotera Podcast, entre letras y personas. Siguieron semanas en que Nicanor llegaba solo a la casa del tío Ramón. Uno de esos sábados llevó un nuevo ejemplar de la revista Nueva. Esta vez contenía una tragedia novelada de su autoría llamada El Ángel. En las instrucciones para su representación decía: todo el mundo desnudo. Las tertulias de los amigos se trasladaron al bar Black o White. Cuando Nicanor comentaba a su hermana que había estado allí con Oyarzún, ella sentía una especie de vergüenza. No estaba segura si su hermano sabía lo del sueño.
El bar ocupaba una parte de la histórica Casa Colorada en la que vivió Mateo de Toro y Zambrano, presidente de la primera Junta de Gobierno. El nombre del edificio derivaba del color rojo de la piedra que formaba sus muros. En esa casa colonial ubicada en la calle Merced, los amigos planeaban nuevos números de su revista. Pero cuando apareció la antología de la poesía chilena nueva de Eduardo Anguita y Volodya Teitelboim, fue ese el tema de conversación. Los antologadores eran jóvenes, tenían más o menos la misma edad que Nicanor y Millas. Se habían incluido ellos mismos en la antología, destacando principalmente a Vicente Huidobro y dejando fuera a Gabriela Mistral. Millas entendía la rabia que ello había despertado en Pablo de Roca, su poeta favorito. Nicanor y Oyarzún, en cambio, encontraban todo más bien divertido. Leían los artículos demoledores de Pablo de Roca sobre Huidobro en el diario La Opinión y se reían a carcajadas. Cada vez que se encontraban en el Black o White, había una nueva anécdota para comentar y reírse. De Roca le mandó a decir a Anguita que si se lo encontraba, le iba a cortar las orejas. Anguita era flaco y De Roca macizo. Pasó meses sin salir de su casa por temor a quedarse sin orejas. Pero más allá de la anécdota, la antología despertó en Nicanor una sensación de insatisfacción. Algo le faltaba a la poesía chilena. No entiendo por qué los poetas escriben en difícil. El idioma nuestro es otro. Debe ser posible hacer una poesía en el lenguaje de la gente común. Porque, ¿qué sentido tiene escribir para que nadie entienda? Lo más difícil de todo es la claridad. Expresar una idea, una imagen en forma clara y precisa. Eso es lo que más cuesta. Después de muchas conversaciones, Nicanor llegó a la conclusión de que había que aplicarle un terremoto a la poesía chilena. ¿Qué me dicen? Bien, respondió Oyarzún. Pidamos otra botella mientras tanto. La Gotera Podcast, entre letras y personas. Una lectura realmente impresionante. Agradecemos al equipo de la lectura dramatizada, ¿cierto? José, Sebastián, Antonia, que también nos ayudan. Y ahora, para ir entrando en materia, Matías, cuéntanos alguna, quizás Patricia también, algunas apreciaciones sobre la lectura. No, más que nada preguntarle a Patricia qué le parece de repente escuchar estas lecturas, porque es muy distinto leerlo que escucharlo. Sí, me gusta sinceramente escuchar lo que escribí y lo que imaginé en su momento. Esta escena está basada en una investigación que yo hice también de lo que realmente pasó cuando salió esa antología, ¿verdad? Y lo que contaba también Nicanor Parra, las entrevistas sobre la reacción y lo que él había pensado. Entonces yo traté como de escenificar ese momento, y el hecho era así, que se encontraban, ¿verdad?, en ese bar Black y White, que fue legendario, donde también llegaba Neruda, donde llegaba, bueno, toda esa generación del 38 a arreglar el mundo y a presentar sus nuevos proyectos. Oye, Patricia, ¿y cómo fue tu experiencia? O, bueno, igual nos contabas que una de las cosas que te motivó a escribir este libro fue que nunca se había juntado Violeta y Nicanor. Pero me gustaría también reparar en eso. ¿Cuál fue tu motivación y qué hay en Violeta y Nicanor que tanto significa aquí en Chile, el pueblo chileno? Sí, bueno, la verdad es que yo creo que yo escribí esa novela para dar mi interpretación sobre eso, sobre el significado de ellos, ¿ah? Y yo creé a un autor-personaje que los interpreta, porque yo quise decir también que no se puede tener la última palabra, porque ellos realmente son muy ricos en lo que ofrecen, en lo que hacen. En las profundidades a que llegaron, ¿verdad? Y sí, a ver, yo creo que incluso hasta quise aprender de ellos. Escribí sobre ellos para aprender de ellos. De alguna manera los transformé en mi influencia,
porque de los dos se puede aprender mucho, de Nicanor Parra. O sea, yo pienso, fíjate, que no se ha hecho todavía un estudio profundo de lo que significa Nicanor Parra para no solamente la poesía chilena, para la literatura chilena en general y para la nueva novela chilena. Fíjate que Roberto Bolaños dijo en una entrevista que él le debía todo a Nicanor Parra, y eso no es menor. Roberto Bolaños es un escritor importante chileno de las últimas generaciones, y que él diga eso, ¿verdad? Y yo también lo diría de mí. Yo leo mucho a Nicanor Parra y a mí me motiva y me impulsa a escribir. Yo te digo, cuando yo tengo momentos en blanco, yo tengo que tomar los antipoemas y me suelto nuevamente. Es un fondo que irradia ideas, poesía, estímulos literarios. Todo eso, pero te podría hablar una hora sobre eso, la verdad, porque realmente son ricos, ellos realmente son una fuente para nosotros. Yo creo que así como se habla en Argentina de Borges, la importancia de Borges y cómo no se puede prescindir de Borges cuando se analiza cualquier escritor argentino o cualquier escritora, yo creo que pasa lo mismo con Nicanor Parra, pero nosotros no lo hemos reconocido, los prosistas, los narradores, no lo hemos reconocido suficientemente. Claro, hay como algo ahí en la prosa, sobre todo, que no se ha reconocido de Nicanor, porque en materia de poesía, Nicanor, claro, es un referente, pero ¿qué hay en la prosa? Sí, ahora Zambra, que fue un profesor de la universidad donde ustedes trabajan, estudian, bueno, él sí reconoció, él hacía clases sobre Nicanor Parra, ¿verdad? Y lo iba a ver, o sea, ahí hubo incluso hasta una relación entre ellos dos, y seguramente en algún momento va a salir algún estudio, algún paper o algo así que hable sobre esa relación y la importancia que tiene Nicanor Parra para Zambra, por ejemplo. Sí, para todos los escritores chilenos, y algo en lo que concuerdo mucho con Patricia, es que hay mucho que aprender de ellos, ¿verdad? De hecho, leyendo tu texto, había muchas partes que me hacían reflexionar. Y, por ejemplo, una de ellas era precisamente un diálogo de Nicanor en el que dice: cada uno carga su propia realidad, los recuerdos, los pensamientos, las frustraciones, que todo eso pesa mucho y que hace bien asumir a veces otras perspectivas. Y eso me hacía reflexionar sobre lo mucho que uno vive en su mente, ¿cierto? En la parte racional de uno. ¿Crees que estamos como mucho tiempo atrapados en esa parte racional? Bueno, contra eso se fue Nicanor Parra, ¿verdad? Nicanor Parra por una parte era un matemático que veía esas relaciones lógicas en la realidad, pero por otro lado veía el irracional también. Las formas en que se colaba, digamos, lo irracional en la realidad, eso es parte de la poesía de Nicanor Parra. Tomemos el hombre imaginario, ¿verdad? Que hay en el imaginario es lo irreal, ¿verdad? El mundo está en mi imaginación, decía Arthur Schopenhauer, uno de los filósofos fundamentales alemanes. Y él dice ahí, claro, que todo es imaginario, menos el dolor y la muerte. Todo lo demás es imaginario, ¿no? Sí, yo creo que la razón, lo racional, es una telita muy fina, ¿verdad? Que inventó la ilustración y que es bueno que exista, que es bueno que aspiremos a ella, pero no podemos negar que el intelecto es un peón de la voluntad y no en la otra dirección. Exacto, bueno, nos dejaste igual pensando harto, sobre todo con eso del intelecto es un peón de la voluntad. De la voluntad. Bueno, igual ya pasando un poquito también a lo que es el texto y cómo se va dando su construcción, a mí me da mucho la atención cómo se da el espacio, cómo somos ya un Santiago antiguo de principios del siglo XX y cómo los autores se relacionan con revistas literarias o Ana Bares. ¿Y tú crees que aún queda de ese Santiago o de ese tipo de interacción intelectual ahora ya en el siglo XXI? La verdad es que así como existía, digámoslo así, hasta la generación del 50, la así llamada generación del 50, porque en el siglo pasado hubo por lo menos dos generaciones bien, digamos, que se pueden reconocer bien, que es la del 38 y la del 50 para mi gusto. Y esas generaciones
eran generaciones que se encontraban en los bares, que discutían sobre sus proyectos literarios, que se influenciaban mutuamente y que también recogían las influencias desde fuera, ¿verdad? Se prestaban los libros y todo eso. Eso hizo un poco decir a Nicanor Parra, porque ahí está la influencia del surrealismo, ¿verdad? Se crea La Mandrágora, y está Gonzalo Rojas con todo también con todo su grupo ahí, leyendo a los franceses, y llega Nicanor Parra y dice que antes de que él escribiera sus antipoesías, en Chile no se podía escribir nada sin el consentimiento de París. Entonces él trata también de barrer todo eso. Lo interesante de la poesía de Parra, en relación también a tu pregunta, es que él participaba en estos encuentros, siempre iba y tenía amoríos por ahí, por ejemplo, con Estela Díaz Barín tuvo algo, ella es la víbora, ¿no? En el poema. Entonces llegaba y después de nuevo tomaba distancia para reflexionar sobre lo que se está haciendo, y su poesía en su poesía hay mucha reflexión también sobre la poesía chilena. Siempre está como dando como un manifiesto, incluso tiene un poema que se llama Manifiesto, ¿verdad? Ujú. Así como los franceses escribían sus manifiestos complicados, él escribía manifiestos simples y pedía que la poesía chilena se sacara todo lo complicado, se depurara, digámoslo así, y ganara en profundidad y se acercara a la poesía popular chilena, al habla del hombre de la calle. Ahora, todo esto, y eso va a tu respuesta, todo esto surge en la comunicación con los poetas en los bares, tomándose una cerveza, emborrachándose, quedándose ahí toda la noche. Yo creo que esos momentos son muy importantes, o fueron muy importantes en la literatura chilena, y pienso que se han perdido. Yo creo que se han perdido, no existen. Yo cuando voy a Chile me encuentro así con un par de amigos, eso pasa a veces, pero no, nosotros no entramos en esa bohemia y no escribimos manifiestos, y lamentablemente debería decir, porque ahora juega un rol mucho más importante en las editoriales, ¿verdad? Uno se relaciona más con los editores que con los colegas escritores. Ajá. Y igual pensando en estos encuentros y el mundo intelectual, ¿cierto? Algo que nos llamaba igual la atención del texto era que aparece Oyarzún en un momento y se dice que le gustaba mostrar su inteligencia con comentarios, con citas de lectura, que ese es un rasgo bien común del intelectual, como sacar citas de libros complejos. ¿Por qué crees que se da eso por lo general, como lo de demostrar el conocimiento con algo que dijo otro autor en un libro profundo? Sí, sí, eso es como una muletilla que tienen no solamente los chilenos, en general los escritores. Yo creo que las mujeres escritoras lo tenemos menos. Yo trato de evitarlo, sinceramente hablando, porque a mí me parece que al final no es lo que uno sabe lo que le da valor a un texto literario, sino que son los talentos, las imágenes que surgen, que son espontáneas, que no tienen que ver con el conocimiento, sino que más con la intuición, y con esos relámpagos que llegan de repente, esas luminarias, digamos así, que donde se juntan de repente dos cosas que parecían que no tenían ninguna relación, y eso después está destinado a enriquecer un texto. Eso no tiene nada que ver con el conocimiento. Yo creo que esto de echarse las citas en la cara de los últimos escritores, no Sí. sé, europeos, porque casi nunca se citan los chilenos, sino que se cita más bien a los europeos, ¿ya? A los traducidos, Sí. digámoslo así. Se citan en el fondo traducciones. Yo creo que eso es más para intimidar, y está relacionado con cierta inseguridad, ¿verdad? Sobre todo cuando uno todavía está tratando de hacerse un camino y de alguna manera establecerse como escritor, ¿no? Yo creo que esa muletilla después se va pasando, así, con la madurez. Claro, ojalá también que se pase con la madurez esa muletilla, porque hay de todo, en verdad. Bueno, quería reparar también en volver a lo del tema del registro y cómo se da nuestra poesía, sobre todo desde el lenguaje común. Justamente en la lectura dramatizada se habla de cuando Nicanor plantea hacer como esta especie de terremoto en la poesía chilena, implantando, claro, lo que es el lenguaje común y, bueno, lo que vienen a ser de repente las payas,
Y quería decirte o preguntarte en verdad, ¿qué tanto aportó esta irrupción a la poesía o la literatura chilena en sí? ¿Cómo se ven los rasgos identitarios, por ejemplo, al usar un lenguaje no tan complejo e ir más con lo simple y con lo sutil? Fíjate que realmente fue un terremoto Nicanor Parra, eso no lo duda nadie, y no solamente en la poesía chilena, sino que en toda la poesía en español. Harold Bloom dijo que era el poeta más importante de Occidente. No, por supuesto que sí, y todos los escritores, los poetas chilenos se lo reconocen. Para ellos es un problema porque es una roca demasiado gigante que no puedes remover, que está ahí. Incluso el mismo Neruda lo reconoció. Neruda cambió su poesía después de que se publicara Poemas y Antipoemas, ¿verdad? Salió su Extravagario, que ya está en otra línea que su poesía anterior. O sea, nadie quedó indiferente después de que se publicaran los antipoemas. Fue un hito. Y lo interesante de este hito es que se trataba de algo muy nacional. O sea, trataba en el fondo de que Nicanor Parra, se pueden decir muchas cosas, pero como yo lo interpreté ahí, Nicanor Parra fue al lenguaje cotidiano del hombre. O sea, que él se interesaba por no solamente cómo habla el hombre de la calle, digamos, el chileno mestizo, nuestro antepasado, sino que se interesaba por su cosmovisión, por su religión, por su irracional, ya que estábamos hablando de eso, por todo eso que se expresa en el lenguaje coloquial sin que uno quiera, digamos, todos esos modismos. Y llegó un momento en que Nicanor Parra incluso no aceptaba nada en su poesía que no viniera del lenguaje coloquial. Él lo dijo, después ya se apartó de eso un poco. Esto fue más o menos como los 50, los 60, cuando sacó, por ejemplo, los versos de Salón, que son, ahí hay un energúmeno chileno, ¿verdad?, que bucea mucho en el lenguaje. Y después se salió un poco de eso, pero sí, y en ese momento él estaba muy íntimamente comunicado con su hermana Violeta. Tenían ese momento de vasos comunicantes, como donde él decía, si yo pienso algo, Violeta lo piensa inmediatamente. Y en ese momento Violeta estaba recopilando, haciendo todas sus recopilaciones. Acuérdense, se iba al sur, volvía, lo primero que hacía era encerrarse con él en La Reina y contarle todo lo que había descubierto. Y entonces, ¿qué hacía Nicanor Parra? Escribía poemas. Así salió, por ejemplo, La Cueca Larga. ¿Y qué hacía Violeta? Le ponía música. O sea, uno no se puede imaginar una sintonía más importante. ¿Y qué queda de eso? Queda algo para nosotros que nosotros hoy día mismo lo escuchamos y lo entendemos y nos conmueve. Entonces, ¿qué hace eso? Elevar nuestro lenguaje, darle una arista nueva, casi metafísica, a nuestra filosofía, elevarla a carácter universal, eso hacen ellos. Y por otro lado, darnos una mejor imagen de nosotros mismos. Nosotros los chilenos, la cultura chilena, nos gustamos más después de ellos. Después de las canciones de Violeta Parra y la antipoesía, nosotros como cultura nos gustamos más, nos queremos más, nos aceptamos más y nos sentimos mejores. Entonces es un tremendo regalo que nos hicieron ellos a nosotros, ¿no? En vez de decirnos nosotros somos pencas porque no vivimos cerca de París. Antes de ellos alguien dijo en José Santos González Vera, que es un gran escritor chileno, aparece una cita de un snob que decía, este país está muy mal, hay que venderlo y comprar algo más chico cerca de París. Esa era un poco la idea, ¿no? Y claro, y Nicanor Parra dijo, no, tenemos que ir a París, nosotros tenemos aquí todo lo que necesitamos, solamente tenemos que aprovecharlo, tenemos que conocerlo, y ellos hicieron eso. Violeta fue y hizo esas recopilaciones y a partir de lo que absorbió ahí, ella compuso, pero ella no es folclorista, ella es una compositora, una poeta, con su propio aporte. Y lo mismo hizo Nicanor Parra, y él con la poesía, y como era académico y conocía todos los registros y había estado en Inglaterra y en Estados Unidos y leía inglés y todo, entonces él con todo eso pudo abarcar mucho más. Sí. Claro, además siempre hay como
como que se reniega un poco del propio lenguaje chileno, como que se dice, no sé, los chilenos hablamos mal o cosas por el estilo, y claro, gente como Nicanor Parra ha elevado nuestro propio lenguaje y nos ha demostrado que de eso se pueden hacer cosas como los antipoemas o la misma poesía que él escribe. Sí. Sí, la labor de Violeta igual es súper importante y quizá un poco dejando la mirada puesta en ella ahora, bueno, comentarte también que este podcast es un derivado de la revista Grifo, cuya temática de este número es Sin Salida. Y hay algo que aparece en tu texto que Violeta se sentía súper mal en un internado, como incómoda, ¿cierto? Aprendiendo cosas que no le gustaban. ¿Y crees que la educación continúa un poco sin hacerse cargo de los intereses de los alumnos, dejando sin salida a estudiantes que sobre todo quizás con menos recursos, aprendiendo cosas impuestas y en condiciones insuficientes? Sí, bueno, yo creo que la educación en Chile es muy deficitaria. Yo también pienso, y yo pienso que los mismos profesores lo ven, los alumnos lo ven. Ha avanzado, sí, ha habido cambios desde que yo estudié, que ya hace tiempo, pero no los realmente no ha habido una revolución que debiera haber, un avance, digámoslo así, en los textos que se enseñan. A mí, por ejemplo, yo publiqué una novela que se llama Mestiza, que es una novela que habla sobre el siglo XVII, y a mí los lectores me cuentan que eso no se lo enseñaron en el colegio. Por ejemplo, en el colegio no les enseñaron que nosotros somos esencialmente una cultura mestiza, no se lo enseñaron. Entonces eso no puede ser, y no les dan. Me cuentan, por ejemplo, que leen La Araucana, que es un poeta fundacional chileno, pero la leen como un texto aburrido y no cuentan que es un poeta que llegó a Chile a conocer a los mapuches, porque quería saber cómo así que un líder, Lautaro, mata en una batalla y en buena lid a un héroe de Flandes, a un héroe español, entonces quiere venir a conocerlos. Y cuando llega aquí a conocerlos se identifica con ellos. Entonces ya Chile es un poema, antes de ser una nación, es un poema en la Araucana, y tampoco cuentan que este es un poema dedicado a Felipe II porque Alonso de Ercilla era el mejor amigo de Felipe II, el príncipe, y le dice, yo te voy a contar la verdad. Entonces un poema en tú, y eso no lo cuentan en el colegio. O sea, ¿cuáles son las interpretaciones de nuestra cultura que cuentan en el colegio? Claro que hay muchos déficits, lamentablemente. Es cierto, no nos muestran mucho de nuestra identidad como desde el principio, en los comienzos, porque claro, pensando bajo esa misma óptica, claro, Chile fue un poema antes de ser nación, o sea, pueblo mapuche es el único pueblo que tiene un poema épico aquí en Latinoamérica, por ejemplo. Bueno, igual pasando un poquito también ya a saber un poquito más de usted, Patricia, queremos entrar como a esta sección de preguntas relacionadas al autor y preguntarle, partiendo, cómo ha sido su experiencia viviendo en el extranjero y mantener esos lazos con Chile a través de la escritura. Mira, es una experiencia muy linda, tengo que decir, ¿eh? Eso de vivir entre dos culturas y escribir algo y después ir a presentarlo a Chile y después volver a Berlín a encerrarme a escribir de nuevo, ese es un modo de vida que me gusta, lo encuentro casi lujoso, tengo que decir, porque aquí en Berlín tengo acceso a más libros. Aquí en Berlín está el Instituto Iberoamericano, que tiene la biblioteca más completa sobre América Latina en el mundo. Wow. Se piensa que tal vez podría tener más libros sobre América Latina la biblioteca del Congreso de Washington, pero yo no creo, yo estaba en Washington. Es mucho más completa aquí. Entonces ustedes se pueden imaginar toda la Biblioteca Nacional de Chile, más la de México, más la de Argentina, etcétera. Y la de España también. O sea, es un lugar maravilloso para investigar, y Chile es un lugar maravilloso para lanzar los libros, para ir donde los libreros, dejar libros firmados, bueno, y eso. Entonces, sí, es una experiencia de la que solo puedo decir que es linda. Qué buena. Claro, igual eso dice mucho de nosotros como latinoamericanos, que la Biblioteca Iberoamericana de Alemania tenga más libros que varias bibliotecas aquí juntas. Sí, bueno, claro, es que los alemanes, esto parte con Humboldt. Humboldt trajo muchos libros y después, claro, no ellos, sí, son los alemanes en el fondo que invierten en cultura. Sí, algo que falta acá igual. Continuando en esta reflexión sobre tu vínculo con Chile, el año pasado publicaste Bajo la Cruz del Sur, ¿cierto? Una novela histórica
la que da voz a personajes que en general no la tienen en nuestra historia, como los indígenas, ¿cierto? ¿Cómo fue para ti la experiencia de hacerlo? Mira, eso partió, te cuento, por una invitación del Instituto Goethe y de la Universidad Magallanes a una residencia artística. Yo estuve un mes en el año 2019, un mes en Punta Arenas, no conocía Punta Arenas, y ahí la idea de esta residencia era que yo escribiera algo sobre el descubrimiento del estrecho, porque se acercaba Magallanes 2020, así se llamaba la residencia también. Y yo, cuando estaba ahí, me puse a leer qué se había escrito sobre el viaje de Magallanes. Me di cuenta que todo era eurocéntrico. ¿Qué había pasado, por ejemplo, en el encuentro entre la Armada de Magallanes y los guaraníes en Brasil, por ejemplo? No se sabe. ¿Qué había pasado con los aoniquencos o tehuelches? Solamente sabemos que le pusieron patagones. ¿Y qué había pasado en las Filipinas? Bueno, entonces dije, yo voy a escribir una novela donde hablan estos personajes. Esa fue la idea. Y claro, y sigue siendo la única novela que tiene esa perspectiva, pero es bueno que la haya escrito una mujer chilena, ¿verdad? Totalmente, hacía falta, era totalmente necesario. Bueno, igual metiendo un poquito el tema de Magallanes y de Punta Arenas, nosotros tenemos la suerte de que en este podcast tenemos de invitada a Patricia Stambuk, que también tiene mucho que ver con Magallanes y sobre todo su novela Rosa Yagán. Y quería igual yo preguntarte cómo ha sido la aportación de las regiones o regiones como Magallanes en lo que es la historia de Chile también. Sí, bueno, una de las cosas que me gustaría en este proceso constituyente, ¿no?, y este diseño nuevo del país en que queremos vivir, sería que se le diera más importancia a las regiones, ¿no?, que Santiago ya dejara de ser todo, ¿no? Porque, por ejemplo, cuando yo estuve en Punta Arenas, yo me di cuenta que allí hay una visión incluso más global de la región de Punta Arenas. Punta Arenas está mucho más en el globo, en el mundo, que Santiago. Yo me di cuenta de eso, porque hice un viaje de Punta Arenas a Puerto Williams en barco, y realmente allí están, por ejemplo, las aguas más limpias del planeta. Y los puntarenenses y los magallánicos lo saben. Y ellos saben, por ejemplo, también que son una reserva, o sea, ellos saben que la importancia que tienen sus pueblos originarios, ellos lo saben, lo tienen claro. Claro, eso como que no llega a Santiago. No, en Santiago no se sabe. Los santiaguinos piensan que Santiago es Chile, pero está muy lejos de serlo, ¿verdad? Hay que apoyar más a las regiones, y esa es otra de las razones porque yo escribí también Bajo la Cruz del Sur, ¿eh? Porque eso no pasa en ningún momento por Santiago. Es el sur, nuestro hermoso sur, el que está ahí retratado. Sí, es una gran novela, igual, yo la leí hace poco y hace un gran aporte, sobre todo en el tema de las voces, y es como otra forma de contar una historia, ¿cierto? Y un poco en esta misma línea, Patricia, te quería preguntar cómo ves la relación entre la historia y la literatura. Mira, sabes que a mí me parece que son dos cosas muy diferentes. Y en cuanto a lo que es, por ejemplo, nuestra identidad y nuestra cultura, a mí me gustaría que la literatura tuviera más que decir. Yo te cuento que comparando con Europa, en Europa no son los historiadores los que han formado, digamos así, la identidad del europeo, son más los filósofos y los escritores. Los historiadores casi no juegan un rol fundamental. En Chile, en cambio, sí. En Chile hay guerras hermenéuticas sobre cuál es la mejor interpretación de la historia de Chile, ¿verdad? Tenemos a Villalobos, tenemos a Salazar, ellos son como los más. Yo veo que ahí hay déficit de la literatura. La literatura se ha ocupado poco de nuestra memoria cultural, de nuestra identidad. Para mi gusto se ha centrado mucho en los conflictos actuales, candentes, la literatura actual, y ha dejado de lado temas que le interesaban mucho a otras generaciones, por ejemplo, el criollismo, la literatura de la primera mitad del siglo XX, esa literatura casi antropológica, sociológica, buscaba, ¿verdad?, todo lo que estaba debajo de la realidad, lo que estaba escondido, lo marginal, trataba de entenderlo, pero siempre desde la perspectiva del tú, o sea, no se identificaba mucho con ellos. Y hay grandes diferencias en ese grupo, y a la que están rescatando mucho ahora, y con razón, es a Marta Brunet,
ya con su montaña adentro, etc. En general, se le está dando demasiada importancia a la historia en Chile y yo creo que debiera tener más importancia la literatura. Claro, podría existir casi como una interdisciplina de repente, que la literatura participe en tanto como en la historia, como en la antropología. Bueno, eso es lo que trato de hacer yo, a modestia aparte. Yo creo que estoy ahí, me lo han reconocido también mis colegas Baradit y Trompen y todos, la verdad, ahí que me dicen que esto es un espacio de hombres, que yo me metí ahí y ellos son los que presentan mis libros cuando yo los saco y los leen y todas las cosas. Porque sí creemos todos que hace falta una reflexión más profunda sobre nuestro proceso histórico, digámoslo así. Más allá de la ideología, quizás ir más a la poesía, más al imaginario irracional, más a otros campos que al meramente histórico, digámoslo así. Hace falta eso en Chile. Tenemos nosotros igual como generación nueva una misión ahí por delante. Bueno, Patricia, estamos ya llegando al final y antes de pasar a la última sección, queríamos preguntarte si tú tenías alguna recomendación, ya sea de un libro, una película, cuento, lo que tú quieras. A ver, la verdad es que yo puedo recomendar muchas cosas, pero así como que, a ver, un libro que les recomiendo, por ejemplo, que, a ver, dígame en qué campo, porque yo puedo recomendar películas, libros, lo que quieran, o sea, yo estoy todo el tiempo leyendo, todo el tiempo viendo películas, todo el tiempo, sí. Por ejemplo, puedo recomendar, y siempre recomiendo una novela de Daniel Villalobos que se llama El Sur, que la recomiendo, ¿sabes por qué? Porque la encuentro que ha sido subestimada esa novela, es una excelente novela, por ejemplo. Porque ¿para qué le voy a recomendar a Zambra si él se recomienda solo, todo el mundo lo recomienda? Se trata de recomendar, la verdad, los subestimados, que hay mucho subestimado. Eso pasa cuando se agranda algunos autores, los otros quedan demasiado en la sombra. Sí. Ni uno es tan grande ni los otros son tan poco importantes. Yo lo que les recomendaría es que ustedes, simple juicio, buscaran lo que hay y se formen su opinión, su propia opinión. Y sí, y por ejemplo les recomiendo María Gainza, una escritora argentina muy buena, que yo leo mucho últimamente, Valeria Luiselli, una mexicana. Les recomiendo ver la película Relatos Salvajes, no sé si la vieron. Sí, buenísima. A la Argentina, ¿verdad? Claro, una película excelente. Son cosas así como que me quedan, que me llaman la atención. Sí. Quizás, Patricia, una obra de teatro por ahí. Ni un autor nos ha recomendado una obra de teatro, sería interesante, ¿vale? Ah, sí. Bueno, yo voy mucho al teatro, pero voy mucho al teatro aquí en Alemania. Pero me gustó una obra de teatro que se llamaba Los Millonarios, que la dieron en el GAM, y donde trabajaba este cabro Peña, yo me acuerdo de Los Millonarios, y donde había una actriz que tenía todos los registros de cómo se habla según el nivel de educacional, hay diferentes registros y según donde uno viva y todo, y entonces esta mujer tenía todos esos registros. Los Millonarios se llama la obra de teatro. La vi hace 2 años o 3 años en el campo. Genial, sí, anotadísimo todas estas recomendaciones y me gustó mucho lo que comentaste de que uno busque ahí su propio criterio, ¿cierto?, para hacer búsqueda, así que yo me quedo con esa recomendación. Y antes de pasar a la sección final, igual, Patricia, agradecerte el haber estado acá con nosotros, haberte tomado el tiempo, y es de verdad un honor para nosotros tenerte acá. Matías, ¿quieres agregar algo? Sí, más que nada, darle las gracias por participar, que nosotros igual recién somos jóvenes, estamos partiendo y estamos muy agradecidos que escritoras ya consagradas puedan visitarnos y también conversar, siempre se aprende mucho y muchas gracias por eso, muchas gracias por aceptar la invitación también. A ustedes, gracias, igual lo pasé súper bien. La Gotera Podcast, entre letras y personas. Cuéntanos, ¿qué aprendiste durante esta cuarentena? Aprendí que existe una vida paralela virtual. Esto fue La Gotera, un podcast producido por la revista Grifo de la Universidad Diego Portales.
Este capítulo fue conducido por Carlos Sarabia y Matías Carvajal. Agradecemos la participación de todo el equipo de La Gotera: José Reidenbach, Sebastián Huidobro, Antonia Sotocastro, Tomás Gómez, Sergio Omaña y Max Matus de la Parra. Comité editorial integrado por Paloma Domínguez, Patricio Cuevas, Susana Aliaga, Musaraña Anónima, Sebastián Duarte Rojas, Isidora Fuentes, Tamara Maldonado, Paola Uribe Ulloa y Camila Vázquez Valdés. Sigue La Gotera en Instagram, la revista Grifo en Facebook e Instagram, y visita la página web revistagrifo.udp.cl. Este podcast fue patrocinado por Vergara 240.